Cuando uno se pone a investigar un poco sobre Pugliese y empieza a leer las distintas entrevistas que dio a lo largo de su vida, inevitablemente se encuentra con declaraciones donde Pugliese expresa su amor y su admiración por la música criolla, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la milonga surera, ¿sí? Con los tristes camperos, los estilos, las cifras, ¿sí? Toda esa música de los gauchos, ¿no? Y de los payadores. Ahora, cuando nos preguntamos, bien, esa música criolla, ¿cómo aparece o cómo influenció a Pugliese en su música, en el marco de su orquesta típica? Aparecen, ¿no? Como distintas formas, distintos elementos, pero hay uno que claramente es el más importante y es el que atraviesa el lenguaje rítmico pugliesiano de punta a punta y especialmente hay que decir ya a partir de los años 50. Y estamos hablando del bordoneo, ¿sí? Este modelo rítmico de marcación que tiene un alto valor melódico y que viene directamente de la guitarra criolla, de la milonga surera y que aparece reinventado y desarrollado en el lenguaje orquestal de Pugliese. En el video de hoy nos metemos con este tema apasionante que realmente lleva la expresión pampeana, la expresión criolla a otro nivel en el marco de un sonido, bueno, si se quiere, más urbano, más portuario, como es el tango. Nos metemos a entender de qué se trata, a analizarlo y a disfrutarlo. Aquí vamos. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Sigue creciendo nuestra comunidad, así que yo feliz, agradecido y feliz. Muchas gracias por sumarse. A quienes todavía no se suscribieron, este es un gran momento para hacerlo, porque seguimos produciendo contenidos de calidad y se vienen muchas cosas lindas. No solamente videos sobre los estilos, sobre discos, ya hemos lanzado y seguimos adelante con nuestro programa de entrevistas ¿Cuál es tu tango? Y muchas otras cosas más que se vienen, así que es bueno estar conectados, es bueno ser una familia cada vez más grande. Gracias de nuevo por suscribirse y por ser parte de este proyecto tan lindo. Hoy nos vamos a meter con el bordoneo pugliesiano, pero antes quiero, bueno, contarles que está disponible ya hace unos días la guía sobre Osvaldo Pugliese que escribí especialmente para esta comunidad, una guía en PDF de unas pocas páginas, pero que está llena de buena información donde, bueno, me tomé el trabajo de hacer como un ordenamiento, un desglose de las distintas épocas que tuvo Pugliese con su orquesta a través del tiempo y de también ir como enumerando los elementos más importantes que fueron definiendo su sonido. Nada, está muy lindo, la verdad que yo estoy muy contento con estos materiales de los estilos, de las guías y bueno, ya está disponible para que se la bajen, se meten aquí abajo del video, está el link para meterse en mi página y bueno, se lo bajan, lo disfrutan y después me cuentan a ver qué les pareció. Bien, dicho todo esto, vamos a meternos con el video de hoy, con el tema de hoy, el bordoneo en Pugliese. Como dijimos en la intro, Pugliese fue un declarado admirador de la música criolla y bueno, un poco por esa razón es que es claro que el bordoneo tenía que ser parte de su lenguaje musical. Para quienes están un poquito perdidos y no saben de qué se trata el bordoneo, vamos a resumirlo rápidamente. Bordoneo viene de bordona, ¿sí? Todo esto está explicado, por supuesto, en profundidad en mi curso de introducción a la orquesta típica. Pero como resumen podemos decir que bordoneo viene de bordona. ¿Y qué son las bordonas? Son las cuerdas graves de la guitarra criolla, ¿sí? Guitarra criolla, guitarra española. Las primeras cuerdas, de abajo hacia arriba, que son las que se llaman primas, son cuerdas de nylon. Pero las últimas tres, que son más gruesas y que suenan más grave, están entorchadas en metal y se llaman justamente bordonas, ¿sí? En el caso del piano pasa un poco lo mismo, porque si alguna vez vieron un piano por adentro, habrán visto que toda la parte más aguda tienen cuerdas más finitas, ¿no? De un metal que es plateado que a cada tecla le corresponde un martillo que golpea en realidad tres cuerdas, y a partir de determinado momento, de determinado registro, en vez de tener tres cuerdas ya tiene una cuerda grave y más gruesa que también se llama bordona. Entonces ahí el correlato, ¿no? Las cuerdas bordonas. Y
volviendo a la guitarra criolla y volviendo a la música criolla, es muy claro que dentro del repertorio de milongas y otros ritmos, cuando la guitarra hace un dibujo melódico en las cuerdas graves, como parte del acompañamiento rítmico, suele llamarse bordoneo, ¿sí? Porque surge justamente de las cuerdas bordonas. Y en buena parte de la música criolla, estos acompañamientos, como los de la milonga surera, por ejemplo, eh, estos acompañamientos incluyen estos bordoneos donde las cuerdas graves van cantando finalmente, ¿no? Una melodía que tiene mucha más importancia en términos melódicos que por ahí lo que van tocando las cuerdas más agudas. Escuchemos algunos ejemplos porque si no es un trabalenguas, ¿no? Aquí escuchemos a Edmundo Rivero, por ejemplo. ¿Sí? Escuchan cómo todo ese registro grave tiene prácticamente en todo el ejemplo la voz cantante. ¿Sí? Es un ritmo, pero tiene valor melódico. Entonces uno escucha eso y ¿qué canta? Las cuerdas graves. ¿Sí? Canta las cuerdas graves. Eso es un bordoneo. O escuchemos otro bordoneo, un poco más elaborado, de Alberto Mastra, el gran cantautor uruguayo. Si uno sigue el recorrido melódico o el desarrollo melódico de esta presentación, todo sucede en las cuerdas graves, en las cuerdas bordonas, ¿sí? Que se completan con esos arpegios en las cuerdas más agudas. Pero si uno tiene que seguir melódicamente qué pasa, es un bordoneo y la melodía está ahí, en las cuerdas graves de la guitarra. Bueno, ¿cómo se traduce esto a la orquesta típica y en el caso de Pugliese? Bueno, a veces en una forma bastante literal y a veces en una forma, bueno, un poquito adaptada o desarrollada a lo que es el lenguaje del tango orquestal. Pero yo les propongo esto, para que vean cuán de la mano va una cosa de otra. Escuchamos de nuevo el ejemplo de Mastra en guitarra solista y pegadito escuchamos un ejemplo de la orquesta de Pugliese y van a ver cuán cercano es ese sonido y es ese lenguaje. Mastra primero. ¿Lo tienen en la oreja? Bueno, ahora vamos con Pugliese. Es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es la introducción del tango a Evaristo Carriego, que seguro lo conocen, y que básicamente recrea desde el piano un bordoneo guitarrero de la música criolla. Una vez más. Y después empieza el tango que todos conocemos y disfrutamos. ¿Se dan cuenta? En este caso, bueno, una recreación muy literal, ¿no? Es un bordoneo que está adaptado por el piano, porque en la orquesta típica no hay una guitarra criolla. Vamos con otro ejemplo. Aquí el tango Lorenzo, un gran arreglo de nuestro maestro Víctor Lavallén, dicho sea de paso.
Se dan cuenta, en esta presentación del tango Lorenzo, primero hay básicamente un bordoneo, ¿sí? Donde no tiene una competencia con otros instrumentos que toquen una melodía más importante, ¿sí? Ahí contrabajo y piano van tocando un bordoneo. Pero después cuando aparece la melodía original, la principal del tango Lorenzo, los bajos siguen cantando un bordoneo. Es decir, que ahí ya pasamos a tener no una melodía, sino dos, lo cual enriquece musicalmente todo el discurso. A ver, voy a agarrar los auriculares para a ver si puedo cantar un poquito esos bajos, que ustedes los reconozcan, ¿no? Vamos de nuevo. O sea, en el comienzo es solo bordoneo, pero después cuando aparece el tema principal, siguen cantando los graves en un bordoneo que más criollo no puede ser. Falta el fogoncito, el mate. Bueno, el mate lo tengo acá, lo podemos tomar. Y suena a música criolla. Evidentemente están muy relacionadas. Una vez más. Guitarra. Mientras los bandoneones presentan el tema, los bajos siguen cantando con un bordoneo. Otro ejemplo, aquí famoso, el tango a los amigos. El tema principal es lo que cantan los bandoneones, ¿no? Por supuesto. Parí, 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 baribira, papira, parí, 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 baribira, papira. Sin embargo, los bajos, en vez de tocar una yumba, un marcato, una síncopa, tocan un bordoneo, lo cual agrega una segunda melodía a esa presentación del tema. Lo cantamos. Hasta el gesto es igual al de la guitarra criolla. Tin, tutum, totom, totom. Vamos con otro ejemplo. A ver, bueno, el del tango más hermoso dedicado al bordoneo del mundo, que es el tango La Bordona de Emilio Balcarce. Toda esa introducción de bordoneo, es un tango dedicado a la bordona, por eso su nombre, y a la música criolla, previo a presentar el tema principal. Pero ¿cómo empieza el tema? Con un bordoneo precioso lleno de valor melódico. Otra vez. Es muy fácil, ¿sí? Traspolar esa lógica, ese desarrollo que escuchamos en los bajos a lo que sería una guitarra criolla, porque es algo bastante literal realmente. Ahora, en Pugliese no solamente aparecen estos bordoneos como parte de la presentación de temas, como escuchamos recién, sino que muchas veces aparecen en el medio de los temas como un modelo de marcación con alto valor melódico, donde hay un desarrollo también, ¿no? Hay temas donde realmente es espectacular el desarrollo bordonero que hacen, porque son muchos compases donde no hay marcato, no hay síncopa, no hay 3-3-2, no hay habanera, o sea, es un bordoneo que justamente da un valor melódico extra a lo que está sonando, pero quizás le quita, digamos, cierta densidad rítmica o de marcación rítmica percusiva, que a veces es lo que, bueno, la mayoría de los bailarines están esperando para poder
sentirse cómodos, ¿no? Entonces, como dentro de esta lógica, a veces es un poquito fácil perderse en lo que está pasando. Para el que no tiene el oído muy entrenado, no puede seguir bien el pulso, a veces puede ser un poco confuso, ¿no? Escuchemos algunos ejemplos donde hay un desarrollo bordonero importante. A ver, este de Buen Amigo es espectacular. Tremendo. Son casi 40 segundos de música de una orquesta bailable, popular, donde no hay un marcato, no hay una síncopa, no hay ningún modelo de marcación, un marcato en 2, un 3-3-2 al menos. No, todo está puesto en la búsqueda de la expresión y de esa tensión también, ¿no? Expresiva, en un desarrollo bordonero, la verdad que muy complejo y que vale la pena escucharlo de nuevo porque es como son dos temas en uno finalmente, ¿no? Lo que cantan por un lado bandoneones, violines y lo que hace el bajo con el piano, que hacen todo un desarrollo riquísimo en términos melódicos, ¿o no? Sigue. Digno de estudio, para escucharlo una y mil veces, es hermoso. No se los casto porque me resulta imposible a mí. Realmente es complejo lo que están tocando y me costaría mucho afinarlo. Cuando lo intenté me salió mal, así que vale escucharlo cuantas veces quieran. Hay muchos de estos ejemplos, pero vamos a escuchar un último, que es el comienzo del tango Didi, que está buenísimo, también todo un desarrollo bordonero que dura varios compases, unos cuantos compases. Es todo el comienzo, son como 50 segundos de música, casi un minuto, donde de nuevo no hay un marcato, no hay una síncopa, es todo un desarrollo bordonero, donde, insisto, el mate lo tenemos, pero falta el fogoncito y el payador haciendo sus décimas. Bueno, de esta y muchas otras formas más aparece la música criolla influenciando el estilo orquestal de Pugliese. Pero, insistimos, el bordoneo es una herramienta fundamental que aparece en su orquesta y fundamental escucharlo y entenderlo para poder apreciar en su total dimensión la música y el espíritu del gran Osvaldo Pugliese. Ojalá les haya gustado este video. No se olviden de descargarse la guía gratuita que aparece aquí abajo del video, una guía donde cuento las distintas épocas de Pugliese, los elementos que lo definen. Por supuesto está mencionado el bordoneo y bueno, me parece que les va a servir para acercarse más y más a este estilo que tanto nos apasiona. Les mando un fuerte abrazo a todos, suscríbanse si no lo hicieron y nos reencontramos muy pronto en un próximo video de los estilos fundamentales del tango.